Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, listos en Palabra Cierta para llevarles este maravilloso programa cargado de información muy importante, valiosa, provechosa. Eso sí, si usted está dispuesto a aprender y sobre todo a anotar. Recordemos que una vez que anotamos, la corteza prefrontal del cerebro se activa, hay mayor recordación y eso que estamos escuchando, que nos agradó, lo ejecutamos, se queda, pero eso que escuchamos y que no anotamos y que no recordamos, pues automáticamente desaparece de nuestro cerebro. Así que bienvenidos a Palabra Cierta. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía que es @Zambrano Miguel, y siempre estamos atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones, así que ya saben, todo con respeto y sin respeto nada. Además, ese código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y así disfrutar de nuestra aplicación que es Televen Stream. Descárgala ya. A ver, en un mundo empresarial dominado por la inmediatez y la urgencia constante, emerge una paradoja fascinante. El verdadero lujo ya no reside en los recursos materiales o financieros, sino en algo mucho más valioso y escaso: el tiempo para pensar. Las organizaciones modernas, inmersas en una cultura de ejecución continua y resultados inmediatos, han sacrificado inadvertidamente uno de los activos más preciados para el éxito sostenible: la capacidad de reflexión estratégica. La presión por entregar resultados rápidos ha creado un entorno donde la acción inmediata prevalece sobre la contemplación profunda. Las empresas están tan enfocadas en sobrevivir y reaccionar que han perdido la habilidad de anticipar, innovar y crear visiones de largo plazo. Esta realidad ha generado una nueva clase de déficit en el mundo corporativo: la escasez de pensamiento estratégico, que paradójicamente se ha convertido en la nueva ventaja competitiva. Los números respaldan esta realidad alarmante. Según estudios recientes, solo 3 de cada 10 gerentes poseen habilidades de pensamiento estratégico efectivas. Más revelador aún es que las empresas que desarrollan estrategias de crecimiento comprensivas tienen un 97% más de probabilidades de alcanzar una rentabilidad superior a sus competidores. Estos datos subrayan la importancia crítica de crear espacios para la reflexión estratégica en el ámbito empresarial. En conclusión, el futuro del liderazgo empresarial no pertenecerá a quienes trabajen más horas, sino a aquellos que cultiven la capacidad de pensar mejor. La verdadera innovación y el éxito sostenible surgirán de aquellas organizaciones que se atrevan a hacer una pausa, que valoren el tiempo de reflexión tanto como el de ejecución y que entiendan que el pensamiento estratégico no es un lujo, sino una necesidad fundamental para la supervivencia y el crecimiento en este complejo panorama empresarial. Hoy vamos a hablar sobre este nuevo lujo en los negocios: pensar. Y para eso nos acompaña un experto en la materia. Él es emprendedor y empresario. Bienvenido nuevamente, nuestro amigo Roberto Romero. Don Roberto, ¿cómo estás tú, chavo? Muy bien, gracias, Miguel. Todo súper bien. Mira, me gusta mucho el tema de hoy porque definitivamente pensar es un lujo, ¿no? Pensar además es una necesidad. Y no es que no pensemos, quizás es que no pensamos de manera adecuada y estratégica. O no pensamos en pensar, justamente. Okay. No dedicamos el tiempo para hacerlo y poder generar esa habilidad. Eso es muy importante y lo comentaste al inicio y me encantó. De hecho, lo cito de nuevo. Eso de escribir, justamente, para poder recordar y aplicar, es parte de esa estrategia de pensamiento. Poder sentarnos con 1 minuto, 2 minutos al día para comenzar a escribir qué tenemos en mente y poder planificar mucho más allá es sumamente clave. Y voy a suscribir tus palabras: pensar en lo pensado, ¿no? Oye, aquí sería detenernos, analizar y entender que eso que estábamos pensando y que vamos a ejecutar puede cambiar el rumbo de nuestra empresa. Correcto. Nos estamos poniendo filosóficos, bueno, y eso me gusta. Tranquilo, que hay espacio para eso, ¿vale? Y eso me gusta. Ya venimos con más de Palabra Cierta. El origen de... La palabra pensar tiene sus raíces en el término latino pensare, que originalmente significaba pesar o ponderar. Esta etimología es particularmente relevante para el tema de hoy porque refleja la naturaleza deliberada y cuidadosa del acto de pensar. Así como se pesa algo para determinar su valor, el pensamiento estratégico implica sopesar diferentes opciones y consideraciones antes de tomar decisiones. La evolución de este término ilustra perfectamente cómo el acto de pensar es, en esencia, un proceso de evaluación y consideración profunda,
algo fundamental en el contexto del pensamiento estratégico empresarial. El origen de... Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el nuevo lujo de los negocios con nuestro invitado de hoy, él es Roberto Romero. Bienvenido nuevamente, Roberto. Gracias. Estoy feliz y emocionado de estar acá conversando sobre todo este tema, que me apasiona mucho. Roberto, pensar, por ahí más de una vez he escuchado, si me pagaran por pensar. Bueno, pero depende de qué pensamiento, de qué calidad tiene tus pensamientos. Correcto. Y esa calidad de pensamientos, sobre todo, y en el tópico que estamos hablando en este momento, que es de las empresas, de estos empresarios, específicamente empresarios y emprendedores, esa calidad del pensamiento viene de los datos, de la información que tengas, de dónde la estás obteniendo, cómo la estás obteniendo y de esa estructura. Y ese es uno de los primeros puntos y más importantes en este nuevo lujo que tienen los empresarios, que es poder pensar, es de dónde estás obteniendo esos datos, qué dashboards estás utilizando, qué herramientas estás utilizando para poder pensar estratégicamente. Hace poco hicimos una actividad acá en Caracas, se llama Working Genius, no sé si alguna vez lo has escuchado, sí, Working Genius, que habla justamente del proceso de ideación, que es el pensamiento, la capacidad de discernir y la creatividad. Luego te habla de la acción o la ejecución, que es todo lo que tiene que ver con facilitar, con motivar al equipo y por supuesto ser tenaz, ¿no? Y es interesante porque la gran mayoría de las empresas están conformadas por personas tenaces, o sea, gente que hace, gente que facilita, pero qué difícil es conseguir a la persona del pensamiento. Y además que también, y esto hay que aprender a discernirlo, una cosa es pensar y otra cosa es ser creativo, ¿no? Porque el creativo resuelve. El creativo tiene las herramientas, pero el que piensa es el que descarga toda esa información estratégica y pareciera, Roberto, que son los más difíciles de conseguir. Son los más difíciles de conseguir y hoy en día, justamente, siendo todo tan rápido, teniendo que apagar fuegos a cada instante, las empresas se vuelven un caos. Los empresarios pierden sus empresas porque están perdiendo el tiempo sin personas y sin ellos convertirse en esas personas que son las que piensan, tal cual tú lo comentas. Y teniendo a esa persona creativa junto a esta persona estratégica, que es la que piensa, es donde llegamos a las soluciones según el entorno, según el contexto, que hacen crecer a las empresas. Tal cual eso. Hablas de algo muy interesante, Roberto, el entorno y el contexto. Y esto te lo digo porque varias empresas con las que he trabajado, quizás cuando analizas cuál es el norte real de esa empresa, es simplemente resultados. O sea, son resultadistas. Y quizás cuando tu enfoque está en el resultado y no en la proyección, en volver esa empresa sostenible en el tiempo, pues el pensador es como, este es el que va a venir a decirme, no, eso no es viable, este me va a quitar tiempo más bien. Correcto, este es el que me va a bloquear las tareas. Yo quiero ser creativo, no me dejan ser. Sí. Ese es un clásico, la verdad. Y el punto de partida más importante en esto, y parece mentira, y las personas y las empresas no lo toman en serio, es cuál es tu misión y cuál es tu visión. El poder tener tu misión y tu visión, e incluso tu propósito en la empresa, es lo que te da el norte a ti y a tus empleados, a las personas que están contigo de tu equipo, para el momento de pensar, todos piensen en una misma dirección, no en una misma forma, porque eso es imposible. Somos humanos, todos pensamos de formas distintas, pero sí en una misma dirección y eso haga que la rueda comience a funcionar, que ruede, esa rueda, literalmente, y que la empresa comience a crecer. Roberto, tú como emprendedor y creador además de startups, ¿crees que todos estamos con esa habilidad de pensar de manera estratégica y si no tenemos esa capacidad, sencillamente es buscarnos a la persona que sí lo tenga? Mira, yo creo que todos la tenemos. No todos la tenemos, todos la podemos construir. Okay. Hay unos que nacemos con esa habilidad mucho más desarrollada o que en el transcurso del tiempo la desarrollamos de manera más sencilla, pero todas las personas pueden desarrollarla si colocan el foco en eso. Si le dan el tiempo y se dedican a poder pensar, a sentarse una vez al día, a escribir. Lo hago particularmente en las noches, incluso a nivel personal, no solo hablando del tema de la empresa, de qué se hizo mal, qué se hizo bien. Esa retrospectiva te ayuda mucho a pensar y a trabajar en poder pensar estratégicamente. Hay pensadores y hacedores, incluso las redes sociales están minadas de estas frases. Sí. Pensadores, hacedores, el mundo se conforma por... ¿Podemos ser pensadores y podemos ser además hacedores a la vez? Definitivamente sería lo ideal. Sí. Sería lo ideal y definitivamente sí, y es lo importante. Algo que hoy en día, años anteriores, este año está tratando de bajar un poco, es el tema de esa adoración al multitasking. Okay. Todo el mundo está
muy emocionado de, mira, estoy haciendo 3 cosas al mismo tiempo, hice esto, esto y esto, pasé todo el día trabajando y realmente algo que te puede ayudar muchísimo a poder crecer de manera sostenible, eficiente y sin quemarte en el intento es el monotasking. Es dedicarte a una sola cosa en la cual puedas colocar todo tu foco, piensas estratégicamente en eso y ejecutas. Piensas y ejecutas. El tema de la iteración es justamente ese link que tú mencionas entre esa persona que piensa y ejecuta. Es iterar. Es poder ejecutar, hacer y tener esa retroalimentación contigo mismo o de un externo que te ayuda a mejorar cada vez más, ese 1% todos los días. Además que ser monotasking, como dices tú, te va a llevar quizás a lo más importante, ¿no? Te conviertes realmente en un especialista. No eres ese todero típico que yo levanto la mano para todo porque quiero resolver, además porque quiero demostrarle a mi equipo de trabajo y a mi jefe que yo puedo hacerlo todo cuando quizás hay tareas que a mí me generan cierto estrés. Correcto, correcto. Y hoy en día, nunca ha tenido sentido realmente, pero hoy en día tenemos esa libertad de poder elegir. El trabajo no debe ser estresante. Tú puedes trabajar, bien sea en modo de servicios, en horarios profesionales, como empleado, como autoempleado, como emprendedor, y no debe producirte estrés. Lo que te produce estrés es justamente lo que evitas y lo que no piensas. Es lo que no actúas, es lo que sabes que está ahí, sabes que está el problema, pero no te dedicas a la raíz del problema, a solucionar esa raíz. Solo te dedicas a, como comenté al inicio, a apagar estos fuegos que van saliendo y apagas muy puntualmente, pero la raíz del problema sigue ahí y tú sabes que está ahí. Y eso es lo que más te genera estrés. Cuando te sientas, identificas esa raíz y te colocas a pensar y actuar sobre eso, incluso los niveles de estrés bajan y muchísimo. Ahora, Roberto, ¿por qué pensar es el nuevo lujo de los negocios? Me lo respondes en la próxima parte, ¿vale? Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando del nuevo lujo de los negocios, como lo es pensar. Converso con Roberto Romero, especialista en el área, además creador de startups, conoce muy bien el emprendimiento en Venezuela. Y me encantaría que me explicaras, Roberto, por qué es un lujo pensar, por qué es el nuevo lujo de los negocios. Sencillo, es un lujo porque es escaso. Porque las personas y los empresarios que tienen tiempo para pensar son muy pocos porque no se dedican a esto. O sea, realmente no se dan el tiempo de sentarse a pensar, de poder hacer crecer su empresa y su negocio. Y es lo que te comentaba justamente. Si no tienes las herramientas y no te dedicas a construir esas herramientas, a conseguir esas herramientas, no vas a poder lograrlo. O sea, tan sencillo como no vas a poder lograr crecer y estás perdiendo tu empresa completamente. Roberto, un empresario que tenga quizás esa capacidad de pensar y de pensar y de pensar, pero no de hacer, también pierde. ¿Eso le resta como empresario, le resta como líder? Mira, si lo ves de manera individual, definitivamente sí. Entendiendo que tú como empresario, y la clave de todo es que hagas. Claro. Es que seas todos los días ese 1% mejor, que te dediques a poder hacer. Y que estés y que conozcas, ¿no?, el negocio. Y que definitivamente, porque si no lo conoces no tiene sentido, tal cual. Pero el hecho de solo pensar y poder asociarte con otras personas que sean más doers, que sean los que hacen, es una dupla perfecta. Eso además, y eso hay que tenerlo en cuenta. El emprender solo, el tener una empresa solo no es el mejor camino. No estoy diciendo que esté errado en absoluto, pero el poder hacerlo acompañado y sobre todo, como tú comentas, yo persona que piensa con otra persona que está justamente más en esa ejecución, es una dupla ideal. Aquí hablamos justamente del empresariado, pero quisiera que habláramos de los colaboradores, de los gerentes. Roberto, ¿crees que sobre todo acá en Venezuela al que piensa de manera estratégica se le valora, se le remunera bien, es una persona considerada? Correcto, e incluso no solo el hecho de que sea mejor remunerada o que lo valoren más, sino que también la empresa lo promueva, porque eso es importante. No solo va a venir de ese gerente medio, que el hecho de que tenga esa habilidad, y no es cuestión de habilidad, sino también esa costumbre, ese mindset, esa forma de pensar,
el hecho de que lo tenga va a ser muchísimo más valorado, pero también que la empresa promueva el hecho de que mi gerencia media sea una gerencia media estratégica, pensante y que actúe además. Que no solo esté en las tareas del día a día, en las tareas repetitivas, y ahí entramos en temas obviamente de automatización, inteligencia artificial y demás, que no es el tema de hoy, eso lo podemos delegar, pero que entonces ese gerente medio pueda dedicarse a la estrategia, que para eso está ahí realmente. El pensamiento como tal, ¿verdad? Esa capacidad de conectar con ideas, con experiencias, analizar, pero cuando lo comparamos con el pensamiento estratégico es muy diferente, ¿no? Correcto. Correcto. El tema, y a nivel de pensamiento estratégico, yo usualmente lo divido en dos. O sea, tú puedes tener ese pensamiento reflexivo, que es justamente la retrospectiva que hablábamos hace unos minutos, el qué pasó, qué hice, qué hizo la empresa, qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué podemos mejorar. Ese es este pensamiento reflexivo. Y cuando nos vamos al pensamiento estratégico es donde entra contexto, entorno y esa proyección a dónde queremos llegar y el cómo vamos a llegar allá, que es lo más importante. Luego de ese dónde llegas, lo divides en los pasos siguientes y lo que queda es hacer. Es esa persona, es ese compañero que vas a tener que se dedica a hacer, que lo ejecute y llegamos a la meta. A mí me encanta mucho el tema del pensamiento estratégico cuando tienes un equipo de alto rendimiento, ¿no? Un equipo que por supuesto hay una autonomía, hay un conocimiento, una sabiduría, una experiencia. Pero ¿qué pasa, Roberto? Quizás cuando queremos emprender y tenemos todo este deseo, tenemos las ganas de hacer las cosas bien, tenemos un pensamiento relativamente estratégico, pero no contamos con el equipo adecuado. Mira, es una buena pregunta. Hace poco justamente estaba dando algunas clases de equipos de alto rendimiento y lo que comentaba es, no hay equipos de alto rendimiento sin personas de alto rendimiento. Es importante que comiences por ti. Claro. Y sobre todo cuando estás emprendiendo. Cuando uno emprende, uno está solo al inicio. Tienes la idea, empiezas a ejecutar, empiezas a planificar qué quiero hacer, cómo lo quiero seguir y a dónde quiero llegar. De ahí justamente, y es justamente el libro que ya terminé, estoy terminando de editarlo, lo voy a estar lanzando pronto, que se llama Estoicismo Empresarial. Qué bueno. Es justamente cómo enfocar esta filosofía del estoicismo en la parte de las empresas y comienza en ti mismo. Una de las cosas más importantes es aceptar la realidad. Al tú aceptar la realidad y tener claridad, puedes tener ese pensamiento estratégico que te va llevando paso a paso, que es a donde quieres llegar. Y ahí tocaste justamente algo súper importante, ¿no? Las ganas, el empeño de las personas, porque justamente cuando tú quieres un equipo de alto rendimiento tienes que buscar a ese equipo de alto rendimiento. Correcto. Pero también me gusta mucho cuando John Maxwell habla de la ley del magnetismo, ¿no? De alguna manera, pues cuando estamos creando un proyecto hay personas que se acercan a nosotros por nuestros ideales, por quienes somos. Y a veces tenemos ciertas carencias, y John lo dice muy bien, cuando yo no conozco algo, contrato a los mejores para que lo hagan y mi liderazgo siga resaltando. Correcto. Y es que, y tú lo comentabas hace unos minutos también, es imposible que tú sepas todo. De hecho, no está bien saber todo. El ser un todero no está bien. Tú tienes que tener un expertise en algún punto en el que probablemente es innato, es un don que tienes ese expertise y te entrenas en gerenciar ese equipo de alto rendimiento y hacerlo de alto rendimiento. Apoyando a las personas, teniendo metodologías, que es sumamente importante. Sin una metodología no lo vas a lograr. Y esas personas que contratas, esa gerencia media, en el caso de empresas grandes, o esos compañeros que tienes, porque al inicio son compañeros, son amigos en un emprendimiento, que tengan esas habilidades que tú estás buscando. Esos ejecutores, esos pensadores, esos creativos en las áreas exactas que necesitas. Roberto, ya para prácticamente despedirnos, 3 consejos para que las personas que nos están viendo el día de hoy desarrollen ese pensamiento estratégico, ese pensamiento necesario para llevar a sus emprendimientos al siguiente nivel. Mira, el primero definitivamente es el tener claridad, el buscar claridad, el poder sentarte a escribir cuál es la situación actual, qué es lo que está pasando, y siempre dicen, cuando tienes un problema y lo escribes o lo dices, resuelves el 50% del mismo. El segundo, y tú lo comentaste, rodéate de personas que te hagan crecer. Definitivamente, y es una de las cosas más importantes, que tu contexto te ayude a seguir siendo de alto rendimiento. Y el tercero, y es una de mis frases favoritas, es, ten foco, haz más y cada vez haz lo mejor. El tema del foco en algo y el repetidamente
hacer ese trabajo es sumamente importante. Y yo le agregaría, quéjate menos, porque los quejones no llegan a grandes resultados. A ver, Roberto, ya para despedirnos, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y por supuesto conocer más de este interesante tema. Seguro. Redes sociales personales, @soy Roberto Romero, y de mi empresa, @Multipro Consulting. Gracias por esta visita y gracias por Gracias este interesante tema. Gracias a ti. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien, arrancar la jornada laboral con una gran sonrisa ni con buena actitud. Chao, chao. Esto fue Palabra Cierta. Dios les bendiga.